Hola amigos, ahora vamos a enmascarar la falsa doctrina de los así llamados testigos de Jehová. Primero tenemos que el mismo nombre los identifica como falsos. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Isaías 43:10 y 44:8 dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y ya con esos versículos dicen que ellos son los verdaderos testigos. Pero no se dan cuenta que en esos versículos Dios le está hablando al pueblo judío, porque antes de 1870 la secta de los testigos de Jehová no existía. Su fundador se llamaba Carlos Taze Russell y el primer nombre de esta secta se llamaba Estudiantes de la Biblia. Y después, a través de los años, cambiaron el nombre a Testigos de Jehová, adjudicándose el llamado nombre de Testigos de Jehová. Pero si analizamos lo que dice la Sagrada Escritura, entonces deberían llamarse testigos de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén. Y el versículo 22 dice: somos testigos de su resurrección. Y en el capítulo 3, 15 del mismo libro dice: mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero aquí hay que notar que la traducción Nuevo Mundo cambia las palabras autor de la vida y le pone agente principal. Luego en el capítulo 5, versículo 32 del mismo libro dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Hay que notar también que en el versículo anterior, en el 31, vuelven a cambiar las palabras que dice la Biblia Reina Valera por príncipe y salvador. La traducción Nuevo Mundo dice el agente principal. Luego, en el capítulo del mismo libro de Hechos 10:39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra. Hay que notar aquí también que la traducción Nuevo Mundo omitió las palabras que Jesús hizo. Esas palabras no vienen en la traducción Nuevo Mundo. Y en el versículo 40 dice: a este levantó Dios e hizo que se manifestase. Y el versículo 41 dice: no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él, después que resucitó de los muertos. Y en Pedro, y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: soy testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, ¿por qué se llaman testigos de Jehová si ellos no son judíos sino gentiles? Lógicamente porque son otros testigos, no los de Cristo. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia de Jesucristo. Si Él es el Dios Todopoderoso o solo un Dios creado. Digo esto porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo era un ser creado, que antes de vivir aquí en la tierra era el arcángel Miguel. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de Miguel. En Daniel 10:13 dice: Miguel, uno de los principales príncipes. Y en el capítulo 12:1 del mismo libro dice: Miguel, el gran príncipe. Luego en Apocalipsis 12:7 dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Leyendo estos versículos nos damos cuenta que Miguel no es Jesucristo, porque la Biblia dice que es uno de los principales príncipes, no dice que es Jesucristo. También la mal llamada organización Testigos de Jehová se apoya en 1 Tesalonicenses 4:16 que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ya nomás porque la Biblia dice que con voz de arcángel dicen que es Jesucristo, que porque Jesucristo va a venir a la tierra y dice que con voz de arcángel. Ya en eso se basan para decir que entonces tiene que ser Jesucristo. Ahora veamos cómo la Biblia dice que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Empecemos con Juan 1:1. Dice: y el verbo era Dios. Pero la traducción Nuevo Mundo
Dice, y la palabra era un Dios. Le agregan un y escriben Dios con letra minúscula, dando a entender así como un Dios inferior y otro todopoderoso. Luego en el versículo 18 del mismo Juan 1.1, pero 1 capítulo 18, dice el Dios unigénito, palabras de traducción Nuevo Mundo, porque la Biblia dice, la Reina Valera o la de Jerusalén, dice el Hijo unigénito. Entonces, según la traducción Nuevo Mundo enseña que hay dos dioses, uno todopoderoso y otro inferior, contradiciendo así la palabra de Dios que dice en el libro de Deuteronomio 32:39. Dice, yo soy Dios y no hay dioses junto conmigo. Y en el libro de Oseas leemos, yo soy Jehová tu Dios, no conocerás otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y en Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y no hay Dios fuera de mí. Y en el 45:18 dice, yo soy Jehová y no hay otro. Hay que notar que en la traducción Nuevo Mundo, en el libro de Isaías 45:15, escriben así, verdaderamente tú eres un Dios. Si escriben un Dios, como en Juan 1.1, ¿por qué aquí no escribieron Dios con D minúscula, como lo hicieron en Juan 1.1 y Juan 1.18? Ahora notemos otra cosa. Como en la misma Biblia traducción del mundo dice en Deuteronomio, Oseas, Isaías, que solamente hay un Dios y que no habrá más dioses en un futuro, ni ahora, ni en un futuro. Solamente la Biblia menciona dos dioses. También hay que ver otro detalle. En el libro de Isaías 45:15 y 18 tradujeron yo soy correctamente. Y en el libro de Juan 8:58, cuando Jesús les dijo, antes que Abraham, yo soy. Ahí ellos tradujeron yo he sido. Y en Juan 18:5, 6 y 8 dice yo soy. Cuando le preguntaron, cuando Jesús le dijo a los soldados que iban por él, ¿a quién buscan? Los soldados contestaron, a Jesús el Nazareno. Entonces él les dijo, yo soy. Pero ellos en su libro pusieron yo he sido. No, pusieron soy yo. Entonces traducen erróneamente esas palabras, el yo soy por yo he sido. Como lo hicieron también en Éxodo 3:14, que la palabra dice yo soy. Le dijo a Moisés, Moisés le preguntó, y si nos van a preguntar por tu nombre, ¿qué le diremos? Les dijo Jehová, dice, diles que yo soy el que soy. Pero la traducción Nuevo Mundo traduce, yo resultaré ser lo que resultaré ser. Entonces, ahí vemos cómo la traducción Nuevo Mundo erróneamente o diabólicamente más bien, porque erróneamente no creo que lo hayan traducido, más bien diabólicamente cambian las palabras para no relacionar el yo soy del Éxodo 3:14 con el yo soy de Juan 8:58. Ahora veamos el libro de Apocalipsis. En todo ese libro habla Jesús y el Espíritu Santo, que también dicen los testigos de Jehová que es la fuerza activa de Dios, pero eso es otro tema que después hablaré de él. Dice en el capítulo 1:5, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí está, aquí dice en el capítulo 1:5, el soberano de los reyes de la tierra. Aquí la traducción Nuevo Mundo cambió soberano por gobernante. Luego en el 1:8 dice, principio y fin, dice el Señor. Pero esas palabras las quitaron de la Reina Valera. Su traducción Nuevo Mundo no dice esas palabras, las quitaron. Leemos en Apocalipsis 4:8, dice, santo, santo, santo es el Señor Dios, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Y en el libro de Isaías 40:10 dice, Jehová el Señor vendrá con poder. Y en el 6 y en el 62, capítulo 62 del libro de Isaías, capítulo 62:11 dice, aquí viene tu Salvador y su recompensa con él. Y en Malaquías 3:2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de tu venida? La Biblia dice que en el Antiguo Testamento que Él va a venir. Es Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis dice que Jesús es el que viene. Nada más que la traducción Nuevo Mundo diabólicamente cambia el nombre de Señor, refiriéndose a Jesús, por Jehová. Pero si leemos versículos anteriores, nos damos cuenta que Él está hablando, que el que está hablando es el Señor Jesucristo. Y en el versículo 11 del mismo capítulo leemos, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Pero aquí vuelven a sustituir la palabra Señor por Jehová. Les voy a mostrar en el capítulo 21:7 de Apocalipsis, donde dice claramente que Jesucristo dice que Él es Dios. Apocalipsis 21:7 dice así, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Porque dice el versículo anterior al 17, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y ya vimos que en el capítulo 1:8 dice que Jesús es el alfa y omega, principio y fin. Y en el libro de Juan 1:5, en primera de Juan 5:20 dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Y Romanos 9:6 nos dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Y en 1 de Timoteo 3:16 nos dice, Dios fue manifestado en carne. Por eso en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y en el libro de Tito 2:13 dice, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero todos estos versículos que les leí anteriormente están torcidos por la traducción Nuevo Mundo. Si usted es testigo y se interesa en conocer la verdad, compare todos estos versículos que le mencioné en cualquier Biblia y se dará cuenta que la Biblia testiga está adulterada y falsificada, manipulando así versículos de la palabra de Dios, sin tener ningún temor de lo que dice Apocalipsis 22:18, que dice, si alguien añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y el 19 dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y en Deuteronomio 4:2 dice, no añadirás a la palabra que yo os he mandado, ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y en el libro de Jeremías 8:8 dice, la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Y en el libro de Pedro, segunda de Pedro, nos dice que hay algunos indoctos que tuercen la palabra de Dios para su propia destrucción. Les voy a dar otro texto para que lo comparen con la Biblia. Génesis 1:1 dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en 1 de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente. Y en 1 de Juan 4:2, 3 y 4 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Pero la traducción Nuevo Mundo traduce, fuerza activa de Dios, expresión inspirada. Y en el capítulo 22:6 de Apocalipsis traducen diabólicamente, estando así las cosas, ¿cómo puede ser iglesia o pueblo de Dios, como se hacen llamar los mal llamados testigos de Jehová?
primeramente torciendo la palabra de Dios. Bueno, nos vemos en el próximo video.